sacar la billetera? Estas son imágenes exclusivas a las que tuvo acceso Chilevisión Noticias del allanamiento en Radio Villa Francia y el espacio Pablo Vergara Toledo. Hoy el subsecretario del Interior Manuel Monsalve reaccionó, dijo que no hay pruebas serias que avalen un posible montaje. Y a continuación tenemos parte del diálogo entre carabineros y uno de los 9 detenidos al interior de la radio. 827, Mayagüe 827. ¿Qué quiere sacar la billetera? Sí. Pasaje Mayagüe 827 es la dirección de Radio Villa Francia y estas son imágenes exclusivas de la entrada y registro de ese inmueble el pasado 6 de julio. Hoy el subsecretario del Interior reaccionó a este video. Hemos dicho desde el principio que respaldamos la labor que lleva adelante el Ministerio Público en este caso, que respaldamos la labor de las policías y hemos dicho y reiterado que no tenemos ninguna información seria respecto a las aseveraciones que se han hecho de eventuales montajes. No hay ninguna información que le dé seriedad a esa acusación. Quiero que grabe donde sacó la... Igual estaba ahí. Él dice que ese banano es de él. Sí. Entonces me gustaría que quede grabado dónde va a sacar su billetera, su banano. Igual... En las imágenes, un miembro del GOPE pide que se registre desde dónde sacará sus documentos. Sebastián Jesús Moncada Román, uno de los 9 detenidos al interior de la radio y con antecedentes por hurto simple, porte de arma cortante, tráfico ilícito de drogas y desórdenes públicos. ¿Necesita sacar algo del banano o no? Porque ahí estaba su cédula. ¿Y sacó la cédula ya? No sé. Revisa la billetera, por favor. ¿Sacaste tu cédula? No la voy a hacer. No la puedo pasar yo. Manipúlela usted y sáquela, por favor. ¿Está ahí? Sí, delante me dijiste que estaba ahí. Saca la billetera si está ahí. Aquí nada se ha movido. Usted me dijo que su cédula está dentro del plano y dentro de la billetera. Necesito que saque su cédula y esté por favor. Pero eso digo, que si usted sigue va a quedar grabado eso. Está todo el procedimiento grabado. Con todos los que hemos entrado está grabando la cámara en todo momento. Por eso hemos esperado que ella llegue. Necesito que me facilite su cédula de identidad. Por eso le estoy diciendo que saque las cosas que tiene ahí. Saque el banano o la billetera que está ahí asomada. Según la combinación de video e imágenes registradas por el OS9, la billetera que tiene Moncada Román en sus manos habría estado al interior de este bolso con armas. En un dormitorio de pequeñas dimensiones donde había 5 personas, a los pies de un par de camas, había 2 bolsos que se encontraban abiertos con armas a la vista. Imposible negar que las personas no hubieran visto las armas de fuego, dado que se encontraban todas al interior de la habitación. También se encontró a lo menos un arma de puño que no estaba oculta en manera alguna, sino que se encontraba sobre un sofá en el sector del living comedor. Sería en ese sector, el living comedor de la radio, en donde las cámaras de carabineros captan estas imágenes. Aquí está siendo controlado Tomás Montenegro Astudillo. Tiene 25 años y antecedentes por tenencia ilegal de armas, infringir normas higiénicas, hurto, desórdenes públicos y usurpación. Y la Fiscalía pudo en consecuencia dar debida cuenta de la cercanía, la disponibilidad también de las armas en relación a los imputados. Y eso es parte de lo que consideró la Corte de Apelaciones para dejar a los 9 detenidos al interior de la radio en prisión preventiva. También los antecedentes previos de la mayoría de estos imputados, tales como desórdenes públicos, maltrato de obra a carabineros y porte de armas, entre otros. Se saca de circulación un arsenal de guerra. Acá estamos hablando de 14 armas de fuego, convencionales y hechizas. Y si uno hace una relación con los eventos de desórdenes públicos en Villa Francia, anteriormente o años atrás estamos acostumbrados a las bombas Molotov, lanzamiento de piedra, pero esto lamentablemente ha ido evolucionando en el tiempo con el grado de peligrosidad y uso de armas de fuego. Y las personas que se dediquen a preparar artefactos explosivos tienen que ser perseguidos, detenidos y sancionados. No queremos artefactos explosivos en Chile. Y en segundo lugar, no queremos armas. Y aquí hay una investigación que tiene evidencia, por algo hay prisión preventiva,
Y es que según la investigación, al interior del espacio comunitario Pablo Vergara Toledo, se habría encontrado un bidón con líquido, varias botellas vacías, Lumavit y trozos de género que sirven para fabricar mechas. Además, un plano de la Villa Francia, cable y trozos metálicos con puntas. Todos elementos que a juicio de la Fiscalía sirven para fabricar bombas artesanales y cortar las calles. Puede existir un aprovechamiento de parte de una o más personas de un grupo X en relación a este tipo de inmuebles. A la Fiscalía le preocupa sobremanera la existencia de armas no solo en espacios de esta naturaleza, sino que en cualquier espacio que no está autorizado para la mantención de armas de fuego en su interior. Y también lo ha hecho la investigación porque posiblemente a este grupo se le encontró en su zona de confort, en su zona de seguridad. Y también es un mensaje que Carabineros de Chile con el Ministerio Público tenemos que hacer los allanamientos y los ingresos judiciales en cualquier parte o punto del país mientras estemos autorizados y validados por un tribunal de garantía. La investigación para determinar el origen y el destino de estas armas continúa, con un total de 14 personas en prisión preventiva y con este arsenal, que incluye armas de guerra, fuera de las calles. Estados Unidos y Colombia ofrecen cerca de 12 millones de dólares equivalentes a 10.000 millones de pesos chilenos por la captura de 3 líderes del Tren de Aragua. Se sospecha que los delincuentes estarían escondidos en Colombia y Venezuela y a todos se les atribuye una larga lista de crímenes. Usted está retenido por la Policía Interpol de Colombia. Hace algunos días le mostrábamos la detención de Larry Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, uno de los fundadores de la organización transnacional Tren de Aragua, quien fue capturado en Colombia. Se trata de una de las más difíciles y más completas organizaciones en materia delictual, porque no solo está en sus orígenes en una cárcel en Venezuela, sino que se ha expandido. Y tal ha sido la expansión que ahora sus principales líderes están siendo intensamente buscados en nuevos rincones del mundo. El anuncio lo hizo el embajador norteamericano en Colombia. Una oferta de recompensas de hasta 12 millones de dólares por información que conduzca la detención o condena de 3 dirigentes de la organización delictiva Tren de Aragua. Hasta 5 millones de dólares para quien entregue información sobre el paradero del principal líder, Héctor alias Niño Guerrero, otros 4 por información sobre Johan Romero, alias Johan Petrica, y 3 millones de dólares para dar con el paradero de Giovanni San Vicente. Se cree que 2 estarían en Colombia y 1 de ellos en Venezuela. Aquí hay un compromiso de los policías de América Latina para capturar a los sujetos estén donde estén. No descartamos nada. Estamos siempre en ese proceso de intercambiar información. En Estados Unidos pues tiene una larga historia de manejar este proceso de recompensas y pues lo que buscan es información veraz, que sea lo más exacto posible, lo cual les permite llegar a capturar a estas personas. Personas que mantienen un amplio prontuario criminal. El Niño Guerrero es considerado el mayor líder de la organización transnacional. Su historial delictiva se remonta al 2000. En 2005 habría cometido su primer homicidio contra un policía y en 2010 ingresó a la cárcel de Tocorón por los delitos de tráfico de drogas, homicidio y hurto. Estos han sumado todos los delitos y no solo dentro de un país, sino que también de manera transnacional. Y es ahí donde desaparecen las fronteras y comienzan las alianzas con otros entes delictuales. A la misma cárcel llegó Johan José Romero, quien también se fugó el año 2015. A él se le atribuyen delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de armas y municiones, extorsión, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Este programa de recompensas se ofrece juntamente con el gobierno de Colombia, nuestro socio incondicional en este esfuerzo por llevar a los dirigentes del Tren de Aragua ante la justicia.
El último de los buscados es Giovanni San Vicente. Su imagen aún es un misterio, considerado el líder de la banda criminal con sede en Bogotá, desde donde controlaría las rentas criminales, producto del tráfico de drogas, armas, extorsiones y contrabando. Además, mantendría el registro de los ingresos del narcotráfico en Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y Chile. El Departamento del Tesoro ha puesto a precio esta cabecilla, con sumas bastante altas, si se piensa. Pero aquí viene la pregunta más complicada. ¿Es suficiente esa suma para la delación? ¿Cuánto es la suma de dinero que ellos manejan? A lo mejor manejan más. Temor a eventuales represalias que, según los expertos, podría impedir la colaboración de denunciantes. Pese a ello, Estados Unidos y Colombia mantienen la firme idea de que estos carteles y una recompensa de $12 millones serán suficientes para conseguir su objetivo y, finalmente, detener a estos peligrosos delincuentes.